en Cuba quiere ganarse un Grammy, pero nadie quiere hacer lo que hace falta para ganarse un Grammy. Explícanos qué es un plagio y qué es un cover. O sea, ¿por qué no se demanda a Ramírez Dani? Están viviendo la revolución. No los demandan porque esas empresas como que no le ven una ganancia al venir a demandar a Bebecito. ¿Qué tengo para quitarte? Me interesa tu calzoncillo. Entonces, ¿quiénes quedan viniendo aquí? Sellos disqueros de quinta, de sexta. Hay muchos sellos disqueros aquí que están funcionando, que son 3 gente en la sala de una casa, en medio de Italia. Se dicen que son un gran sello disquero. De ese mundo. Nada, pero eso es allá afuera, no, pero no, aquí no. Nosotros aquí adentro hacemos esto, allá afuera ocurre de otra manera. Afuera funciona de otra forma. Vaya. Entonces no. Aquí es a la selva. Entonces te vas a quedar en la selva. Bueno, mi gente, bienvenidos nuevamente a mi canal Jay San TV. Como todos ustedes saben, siempre lo estoy haciendo podcast por aquí en la sección especial. Y hoy vengo de nuevo con el especialista, con el grande, con el maestro, con el ingeniero de sonido, ya que el anterior podcast que hicimos tuvo mucha aceptación en YouTube, también en Instagram, lo replicaron varias plataformas y varias páginas independientes de música. Estoy aquí con Joe Pérez. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muchas gracias de nuevo por venir por aquí, por el canal. Hoy vengo a hablar de un tema muy, muy interesante. Y un tema que es bastante preocupante, sobre todo para los artistas cubanos y que está empañando el nombre de Cuba. Vengo a hablar de lo que es el plagio, de los supuestos covers que están haciendo muchos artistas. Y te estaba enseñando los temas de Bebecito, también te enseñé un tema de un muchacho que se llama, ni me acuerdo, de la canción Refund del Tani y eso. Quiero empezar como era desde el tiempo que tú llevas viviendo en Cuba, obviamente, que es bastante, tienes muchos más años que yo. Si este fenómeno es viejo, si viene de ahora, o si recuerdas algún fenómeno parecido en algún momento. Bueno, mira, el fenómeno no es nuevo. El fenómeno no es nuevo. Lo que sí ahora mismo lleva una diferencia. Ahora mismo tenemos que visualizar primero la diferencia que hay entre lo que pasa en Cuba y lo que pasa fuera de Cuba. Fuera de Cuba existen leyes más estrictas sobre el derecho de autor, sobre los derechos conexos, y toda esta serie de cuestiones, ¿no? Que en Cuba las leyes tienen más lagunas del derecho. En cuanto a decir, ahora es que se está haciendo una ley bastante completa, la 218 de derecho de autor, que va a ser aprobada pronto y es bastante completa, bien moderna. Estuvimos hace poco en Abdala, donde fue un evento donde fueron todos los abogados que tienen que ver con esto de derecho de autor en Cuba, y allí le explicaron a los artistas, aunque no había muchos artistas, que eso fue una gran pena, que los interesados no estuvieran. Claro. Que los grandes interesados en saber cómo se va a mover a partir de ahora la música no estuvieran. Tenemos que tener claro una parte histórica. América Latina siempre ha sido una zona de pirateo. No solamente en Cuba, sino América Latina casi siempre es una de las zonas donde más se visualiza el pirateo. Claro. ¿Ya? Cuba tiene aún así una peculiaridad. En Cuba es legal piratear. Sí, claro, te pasan películas en los paquetes, o sea, el paquete de la semana, la música, los vendedores de discos, es decir, es legal piratear. Por ende, y además que no hay una ley, está la ley 14, que es la que está rigiendo hasta ahora, pero no tiene muchas lagunas del derecho legal. Para los abogados cubanos es una tierra nueva. ¿Ya? Entonces, pero esto del plagio y toda esta historia en el mundo no es nuevo. Cuando revisamos, por ejemplo, nos encontramos que hay muchos artistas retomando canciones de años anteriores, de los años 20, 30, 40, en los Estados Unidos, 20, 30, 40, 50, de los 60, de artistas que en aquella época fueron muy famosos, y hay artistas de los 80, de los 90, de ya para acá, más para acá, de los 2000 para acá, retomando esas canciones. La diferencia es que no están en el plagio. Están versionando canciones, que es otra cosa, o que afuera no se ve mucho, el cover.
Es decir, afuera no existe coger una canción de los Beatles y cantarla como lo cantaban los Beatles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí eso sí puede ser demandable si no están los permisos garantizados. Claro. O sea, que afuera como que los que hacen eso piden un permiso por la compañía. ¿Qué pasa? Afuera, los que más bien tienden a hacer cover son los musicantes, es decir, lo que nosotros llamamos la gente que está en la calle porque le echen dinero, Claro. no están dentro de la industria, por decirlo de una manera. ¿Ya? Son los que tienden a hacer cover. ¿Ya? Los que están dentro de la industria no tienden a hacer cover, tienden a hacer más bien versiones de los temas. ¿Ya? Ahora mismo, estaba antes de venir para acá, estaba revisando la última lista Billboard de ahora, de esta semana, y ya se estaba visualizando una tendencia hacia replicar las canciones exactamente como eran originalmente. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, estaba viendo que Luke Combs, es decir, un cantante de música country, Luke Combs, estaba replicando Fast Car de Tracy Chapman. Idéntico. Con la misma onda country, cantando igualito, más o menos. Él lo único que hizo que Fast Car está en una tonalidad de mujer y él adaptó a una tonalidad más masculina de él para que le quedara bien, buscando la manera, volvemos, de la versión, que la versión siempre tiene que tener ese kit de mejorar a la canción, de tratar de enaltecerla y de embellecerla. Ese es el kit de la versión cuando coges una canción que no es tuya o cuando coges un tramo de una canción que no es tuya. Tienes que tratar de enaltecerla y embellecerla. Es como hacerle un monumento a la canción. Claro. ¿No? Pero en Cuba últimamente lo que estábamos viendo, lo que me estabas poniendo, ya está dentro del plano de lo legal, vamos a decir, de lo que es punible por la justicia. Claro. ¿Ya? Porque primero no tienes ni los permisos legales. Segunda, no estás enalteciendo al artista que la ejecuta. ¿Ya? Y en tercero, estás literalmente robando. A ver, yo quisiera que tú explicaras primero para la gente en qué se diferencia el plagio del cover, porque hace poco Bebecito, uno de esos artistas, dio una entrevista y él dijo que eso era un cover y que él se sentía bien que mientras viviera en este país, él se sentía protegido porque él sentía que eso que estaba haciendo estaba bien. Entonces yo me quedé así, entonces quisiera que tú explicaras, porque a lo mejor gente, ¿cómo? Tú sabes que los fanáticos a veces son un poco extremistas y ciegos y no tienden a mirar para la derecha ni para la izquierda. Explícanos qué es un plagio y qué es un cover. A ver, el cover es cuando tú coges a tu artista preferido, por ejemplo, coges a los Rolling Stones, que eso lo tienden a hacer mucho los grupos de rock en Cuba, están haciendo cover. Ellos cogen y tratan de simular, por ejemplo, cogen la canción de los Rolling Stones, The Fashion, y tratan de tocarla idéntica a como es. No tratan de ponerle ni de quitarle nada, más bien tratan de que la gente, es un plan para que recuerden esta canción. Eres como tú el espíritu, es decir, tú eres el encargado de entre el espíritu y el público. Claro. Tú eres una vía de que la gente recuerde, no a ti, no es que te recuerden a ti, es que recuerden a los Rolling Stones. Claro. ¿Ya? Es como una exaltación. Es una exaltación de ese artista. Ya. ¿Ya? La gente recuerde, wow, sí, los Rolling Stones, wow, los Beatles, wow, no sé, quién sea. Y es una exaltación de ese artista. Es decir, está enfocada en que tú recuerdes al artista, no que te recuerden a ti. Claro. Ya, eso es un cover donde tú no haces muchos cambios visibles ni cosméticos de ningún tipo, porque tu idea es que cojan al artista y la gente la recuerde tal como era ese tema, incluso hasta con sus más mínimas detallitos. Si hacían el timbre de guitarra Satisfaction, buscan el mismo timbre de guitarra o algo muy parecido, todo así. Eso es un cover.
El plagio es cuando lo que tú haces, o el tramo de obra, o la obra que tú tomas, es degradada. Es decir, no está en función de mejorar la obra del original ni de exaltarla. Está en función de buscar un beneficio personal con la obra reconocida de otra persona. Es como tratarla de usar de trampolín para tú saltar hacia la fama con algo de alguien. Ojo, el plagio va sin permiso. El plagio tiende a ser una mala copia que no genera en ese artista que está siendo plagiado, no genera gratitud, hace que la gente se sienta ofendida. Por aquí va el plagio. Y cuando la copia, el robo es como cuando te asalten en la calle y te lo roban todo. Te dejan en cuero. Es como robar a mano armada. O sea, como lo que les enseñé que estaban calcando literal. Amén de que estén calcando, pero están calcando, pero lo demás lo están degradando. Claro. Es decir, te le calcan una melodía, pero le cambian esto, pero no lo mejora, lo empeora. Exacto. ¿Ya? Diferente de la versión. Cuando tú haces una versión, la versión está enfocada en detectar del original las cosas que pueden ser embellecidas y mejoran el original. Por ejemplo, ahí está Penélope de Joan Manuel Serrat, cantada por Diego Torres. La embellecieron, buscaron un tipo que es más cantante que Joan Manuel Serrat y la embelleció, le dio más ritmo, la pusieron más lenta. La canción ahora se ve más romántica, y embelleció la canción. ¿Ya? Pero aún así, la versión tiende a ensalzar al autor. Todo el mundo ahora piensa que la canción Penélope es de Diego Torres, no es de Joan Manuel Serrat. ¿Por qué? Porque Diego Torres la embelleció y la subió a otro nivel, donde esa original no estaba. Claro. ¿Ya? Es como un reempujo. Es decir, esta canción ya estaba perdiendo. Un reimpulso. Y la versión la reempuja, la impulsa otra vez hacia nuevos bríos, la actualiza. Eso también tiene que tener la versión que actualice los códigos auditivos de la obra. ¿Entiendes? Pero no puede degradarla. Por ejemplo, tú me enseñaste una donde la canción, la letra de la muchacha era muy bella. Daitana era muy bella. Y vienen ahora y degradaron totalmente la letra. Utilizaron incluso segmentos de la letra. Lo otro es que ni hubo una adaptación a tonalidad del artista. Es como si no supieran, no sé nada de música y lo que hago es cascarla tal igual en la misma tonalidad. Métele. Cuando vemos la de Luke Combs cantando Fast Car de Tracy Chapman, Luke Combs la adaptó a un registro más masculino para que le quedara a él más bello y se notara belleza también en esta obra. No se puede decir que la de Tracy Chapman sea más bella que la de Luke Combs, ni la de Luke Combs menos bella que la de Tracy Chapman, sino son dos bellezas. Claro. Son dos bellezas de lo mismo. ¿Ya? Eso es permitido hasta cierto punto si tienes los permisos del dueño. Porque si el dueño, aunque la vayas a mejorar, no tienes el permiso, no puedes hacerlo. Claro, porque él es el dueño de la obra original como tal. Claro, tienes que tener el permiso de esa persona. ¿Qué pasa en el caso de este muchacho que me estás hablando? Ellos están viviendo del bloqueo. Viven del bloqueo. Entonces, ¿pero por qué se sienten protegidos? Por eso mismo. Por el bloqueo. A ver, que eso hasta cierto punto es una ilusión. Es una ilusión. Una ilusión temporal, por decirlo de alguna manera. No, es una ilusión. Porque ya hace rato. Lo que pasa es que es triste. Yo lo veo a mí me da más tristeza porque piensan que hay gente, artistas, no sé, no me acuerdo ahora quién fue el que imitó él, que imitó a Aitana, perfecto. Él siente que Aitana le está prestando atención. Aitana no le está prestando atención. Sí, porque dice que es su artista favorita. Esa es la perfecto. Ella no sabe que él existe. Obviamente. Ya. Y ese es donde está lo triste. Que no nos vienen a demandar porque no le importamos a nadie allá afuera. No les importamos.
Nosotros no estamos dentro de su radar de visualidad. Sí, pero a ver, antes de entrar en ese tema como tal de lo demandable y no demandable, tú sientes que, o sea, ellos se sienten protegidos por ese Por el bloqueo. que no permite eso. Literalmente están viviendo la O sea, revolución. 2 horas después. pero no entiendo una cosa. Ellos no tienen perspectivas hacia una internacionalización de su música. Ellos piensan visto el tiempo en Cuba. Ellos piensan, de hecho, vuelvo y repito, sigue siendo triste porque te estás encerrando tú mismo no puedes moverte. Claro. ¿Ya? Ellos piensan para ellos que Cuba es el mundo. No, ellos no tienen idea incluso creo que están conscientes de que de ahí para allá no van a pasar. Sí, claro, ellos sienten que tienen un límite. Ya, y eso yo lo veo como triste, ¿entiendes? Sí, claro. De gente que pueden tener condiciones y actitudes para seguir para allá y que ellos mismos se pongan el límite de no. ¿Para qué voy a seguir para allá? Prefiero robar, estafar, Sí, hacer como, lo que sea no ser creativo. y estar en una zona o en un país donde no me van a deportar ni me van a ir a buscar la Interpol. Claro. Pero eso no es tan así. Sí, porque todo cambia. Las leyes No, pueden es que cambiar. Cuba está dentro de la Organización Mundial de Derechos de Autor y volvemos a lo triste. Cuba está cerrado dentro de la Organización Mundial de Derechos de Autor, es decir, que pueden venir a demandarnos. Si pasa algo, sí van a venir, porque a través de la Organización Cubana de Derechos de Autor van y te tocan la puerta de tu casa. No tiene que venir el italiano o el inglés. La organización inglesa, por ejemplo, vamos a ponerla con ellos, de inglesa, de derechos de autor, conecta con la organización cubana de derechos de autor y la organización cubana es la que te va y te toca la puerta con la policía. Te hacen los tribunales, el juicio, van. Y eso, la organización cubana de derechos de autor lo tributa a la organización inglesa de derechos de autor. Claro. Es decir, no tienes no tienes que venir, la persona puede venir si quiere, pero todo puede ser a través de su agencia de derecho de autor. Claro. No tiene que venir. Lo que pasa, y volvemos a lo triste, no le importamos a nadie. Lo que no estamos dentro del radar de lo que se le pueda quitar algo a alguien. Claro. No estamos como Daddy Yankee o como Bruno Mars que viven de litigio de abogado a litigio de abogado. Ellos tienen claro que todavía nadie, bueno, no va a llegar tampoco, pero todavía nadie, a excepción de Silvio Rodríguez, nadie va a llegar al umbral de que yo lo tenga en el radar, de que a esta gente le pueda sacar un dinero, 10, 12, 15 millones de dólares. A ver, entonces a ellos como tal, no los demandan porque esas empresas, esos artistas, como que no le ven una ganancia al venir a demandar a Bebecito o venir a demandar a nadie porque, o sea, no le reportan nada. Si tú ves los números de Aitana, son millones y millones y millones. Yo pienso que ella cobra millones de dólares y Bebecito cobra miles de dólares. O sea, probablemente no lleguen a los $20,000 al año. Pero es que aún es más triste, es que posiblemente Aitana no sepa qué está haciendo ese muchacho eso. Posiblemente ni se entere. Posiblemente ella tú le digas, ella no sepa que existe esto. Nosotros como país estamos fuera del radar de la industria de la música. Y esta gente que todavía no están dentro del radar de la industria de la música cubana, están más fuera todavía. Claro. ¿Ya? Pueden estar en YouTube, pero nadie de esa gente va a YouTube a ver qué está haciendo un muchacho que se llama Bebecito. Claro. ¿Entiendes? Lo vemos nosotros, los Estamos cubanos. Estamos aquí en el siglo, o sea, encerrados. Los cubanos de aquí, Los de Miami. los de Miami. Un ejemplo. Ahora mañana Bebecito. No, a ver, antes de entrar en eso, algo interesante aquí. Esas canciones tienen detrás a Planet Record, que supuestamente es una agencia internacional de música, que es algo más interesante todavía aquí. Ahora lo que yo te digo, mañana el artista Bebecito como tal llega a un nivel o se va de ese radar, o sea, o sube de cierto nivel y una canción se le va demasiado viral o empieza a conocerse internacionalmente, ¿qué crees que va a hacer? A ver. Eso es muy hipotético. Sí, claro, es hipotético, pero bueno, quisiera saber. No es hipotético, es muy hipotético. Muy hipotético. Técnicamente lo que va a pasar es lo mismo que le pasó a Daddy Yankee hace poco. Claro. Lo mismo que le está pasando cada vez que abre la boca a Bruno Mars. ¿Ya?
Bruno Mars se la pasa de tribunales en tribunales y y lo más cómodo y menos costoso que les pasa es llegar a acuerdos. Claro. Yo le doy tanto por ciento. Porque si no se pueden echar años en los tribunales. Dinero, no. Años en los tribunales. Eso no son litigios de 3 días, que fuimos a un juicio y ya y salimos. No, esos litigios pueden pasarse años. Y tú años pagando tribunales, y tú años, y con restricciones de ejecución. No puedes hacer ni esto, mientras estés en litigio. Es complicado. Entonces la manera más fácil de salir es llegando a un acuerdo entre las partes, que puede ser un acuerdo privado. Claro. Sí, o sea, el demandante y el demandado se sientan, mira, te voy a dar tanto porque... Porque estamos de acuerdo y ya el demandante levanta la demanda. Exacto. Es lo que pasa por norma. O sea, saliendo de RAL, entrando de RAL de esa gente, yéndose demasiado viral, automáticamente vienen los perros. Que ahí es como la bolsa de valores. Claro. Ellos están esperando a que la obra llegue y están generando, y cuando genere una cantidad que ellos le dé la lista con el billete, te dicen, demanda, porque esos 4 compases los canté yo en la ducha de mi casa. Nadie va a tener 30 o 40 millones de dólares, porque las demandas oscilan entre los 10 y los 25 millones de dólares por demanda. Nadie va a tener esas cantidades. A nadie lo van a demandar por 100,000 pesos. Claro. Por 100,000 dólares. Por 5,000. No, esas demandas no van a fructificar. Eso no existe. Y además, estamos hablando que las sociedades que están fuera de Cuba están muy adaptadas a vivir de la demanda. Claro. Entonces, cuando pase eso, ahí sí va a tener que intervenir el Estado y protegerlos. No sé si me van a entender. Claro. El Estado interviene y te protege, pero ya automáticamente desapareces. Porque tienes una deuda en el exterior. Ahí sí ya no puedes ir ni de visita. Porque cuando nada más que es, te pueden, como le han hecho a muchos políticos o a muchos empresarios que llegaste aquí o fuiste a un país donde te puedo extraditar. Aquí. Te busco y te traigo. Y te llevo. Y a partir de ahí no hay forma de tú, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que tenemos una relación un poco más complicada, no hay forma de tú, oye, tráeme al mío, que no. Y viceversa tampoco, ¿cierto? Es más complicado. Por eso es que están, yo lo que veo lo que no veo bien es que tú te mofes, te llenes el alma diciendo que no me pueden venir a buscar aquí, que no hay cosas, porque realmente lo que estás es provocando a monstruo. Provocando el monstruo de que te vengan a buscar. No, es que no te quiero, no, porque no le importa, lo que dices tú, no le importa porque no fructificas nada, me vas a pagar el peso cubano. Es triste porque no les interesas. Claro. Y no les interesa, no, y es más triste porque no, ellos, hace poco le pasó ahora a un DJ en los Estados Unidos que estaba utilizando un programa, un plugin, el Silent, el plugin estaba utilizándolo y él se ha hecho bastante famoso, ¿ya? Y alguien habló con él sobre los plugins que no eran de compra y todas esas cosas. Sí, y él dijo, sí, pero bueno, me da igual, al final suena, es decir, dijo una verdad, ¿no? Al final suenan igual, que no sé cosas, si es pirateado. Yo sí no me escondo, que no sé cosas, no me interesa que sea pirateado, que sea de compra. Y automáticamente, claro, como levantó toda esa polvareda, automáticamente vino la firma de dueña del plugin, y le dijo, sí, pero a nosotros sí nos interesas. Demanda. ¿Ya? Entonces, para hacer esas cosas, yo creo que lo mejor es mantenerse por debajo del radar. No está tratando de pavonearse uno como... O sea, lo mejor es ser original, ser creativo, creo yo. Y si ya hiciste, mantén tu perfil lo más bajo y no estar pavoneándote, porque yo sí lo hago, yo sí puedo hacerlo. Yo creo que eso no lo ayuda en nada. ¿Entiendes? Pero sí tenemos que estar claros de que eso es un delito. Aquí es un delito, allá es un delito, porque si tú coges ahora mismo una canción, por ejemplo, de los Bambam, o de cualquier orquesta, o de cualquier cantante, estás dentro,
te pueden demandar. ¿Ya? Hay un litigio en Cuba muy famoso que es Pepe Valladares y Roberto Carlos. Ese litigio lleva más de 50 años sobre la canción Un Millón de Amigos. Y no sé a qué acuerdo se ha llegado, pero se ha quedado ahí, vamos a decir, en un empate técnico. Y es un litigio de 50 años casi. Entonces, yo creo que lo mejor, lo más sano es mantenerse bajo perfil. Claro. A ver, hay una cosa que está pasando aquí en Cuba, que últimamente las canciones de lo que es el reparto, prácticamente lo último que está saliendo, de lo que es el reparto, todos los artistas nuevos están apelando a esto. Inclusive, hay una canción que se llama Descárgame pero no me quemes, que yo te la enseñé, que se roba literalmente el saxofón de la canción del Infado de Red Funnertan. Entonces, desde tu punto de vista, ¿por qué crees que los artistas jóvenes están apelando a esto? Inclusive artistas viejos que están en Cuba que apelan a esto, apelan a calcar, a plagiar. ¿Por qué no se está haciendo con creatividad? Ya lo dijiste. Estamos hablando de falta de creatividad. La gente está tan obsesionada, tan apresurada que nadie quiere mover las neuronas. Claro. ¿Ya? Es más fácil robar, y ojo, digo la palabra que lleva, robarse algo de alguien que se gastó, se exprimió las neuronas para que le saliera, a crear algo. Ser creativo. Al menos si te llamó la atención la melodía del saxofón, bueno, cambia de esto, mejora aquello, disfrázala. Por eso sigo hablando de pasar por debajo del radar. Disfrázala. Que sea más complicado para la persona demostrar que es de él. ¿Ya? Pero lo están haciendo la cara, ojo, los cubanos lo están haciendo la cara apelando al bloqueo. Apelando a que en su mente creen que están protegidos. ¿Ya? Y que ahora sí me sirve Cuba y sí me sirve el bloqueo. Claro. Ahora sí me sirve. ¿Ah? No me sirve para más nada, pero me sirve para eso. Es decir, no están protegidos. Vuelvo atrás, repito, existen. Cuba está insertada dentro de eso. ¿Ya? Pero aún así le sigue siendo complicado. Lo triste es que no le importamos a nadie. Sí, porque es lo que tú dices. A lo mejor ellos piensan que le importan a alguien. No. No llegan al radar de esa gente. No estamos en el radar. La demanda viene de una. Porque tú ahora mismo puedes tener una canción, no sé, llegar a 1 millón de views, y 1 millón de views puede tener un perrito sacando la lengua en YouTube. Exactamente, ¿no? Y como se pavonean, llegamos a 1 millón de views. Eso puede tener un gatico que hace miau. Y repiten, miau. Ay, las muchachas le dan view porque dicen, ay, qué lindo. Ya. Es decir, hay muchas maneras de llegar a 1 millón. Es decir, no necesariamente con la música. Claro. Para la industria de la música yo creo que esas sumas son bastante bajas. Sí, obviamente. Para la industria. Para donde está Aitana, para donde están esos artistas linfados, para donde están toda esta gente. ¿Ya? Y solamente los que están dentro de la industria, porque ese otro, no están dentro de la industria. Los que están dentro de la industria lo hacen con más respeto porque ya piden un permiso. Por ejemplo, Luck Combs tuvo que ir a ver a Tracy Chapman. Tracy Chapman posiblemente le haya puesto su pauta, mi hermano, no hagas esto ni hagas esto, no me la jodas así, claro. No me da. Y Luck Combs lo único que tuvo que hacer es cantar la canción exactamente igual. ¿Ya? En homenaje a Tracy Chapman y a su gran obra Fast Car. ¿Ya? Entonces, eso es lo que no tenemos aquí. Estamos un poco más obrando como si fuéramos en una jungla. La selva, métele y cada cual. Aquí no hay ley, aquí no hay nada. Ajá, la selva. Ahí. No hay ley, no hay nada. Cada cual cada lo que le dé su gana. A ver, tú que dominas esto, ¿tú crees que en algún momento determinado cambian las cosas o algo y ellos dejan de hacer esto? ¿Se le podría hacer una demanda retroactiva? O sea, si esas empresas, si esas sociedades ven que está generando algo y se ponen a ver el catálogo, le pueden decir, mira, en tal año tú me hiciste esto. Puede ser. Primero tendría que pasar algo. Que entráramos dentro del radar de visualidad de toda esa gente. En el caso que pasara, pasan 5 años, esos artistas siguen haciendo música, dejan de hacer esa música,
entra en el radar, ya a un nivel internacional y sale uno que dice, mira, a jefe, este tipo que está funcionando ahora, en tal año hizo esto, busca para YouTube y te manda el link. O sea, es demandable, procede. Claro, en cualquier momento puede ser demandado. Cuando menos te lo imaginas que tú piensas que esté wow, Cintazo. coge. Y siempre hay gente, porque repito, viven para la demanda, para lo que le puedan sacar dinero. Sí, que está revisando todo el contenido. A ver qué Sí, hay sí, aquí, sí. de dónde se Este le puede tipo, sacar. ahí, exacto. Bien para eso, Santi. Lo que pasa es que ellos tienen ahora una lista de los millonarios consagrados Claro. y van para arriba de eso con Que seguridad. son los que interesan ahora. Ya, son los que interesan. Estar años en los tribunales, Años y años. años, hasta que aparezca algún dato Relevante. relevante, pero puede estar en años en los tribunales y eso hasta cierto punto ata al artista a su libertad de movimiento. Lo ata. Porque te dicen, no me cantes esto, no me entres por aquí, no me uses esto. Estás bajo un litigio, bajo eso, así que no lo puedes seguir usando. Entonces, ata a los artistas. Yo veo esto, en esto veo peligros, bondades y peligros. Veo bondades en las personas que usen eso de manera creativa. Es decir, que tú puedas hacer una versión de una canción y la embellezca, la mejores. Y yo lo veo bien. Y lo veo mal en la gente que lo use de manera cruel, de manera degradante. ¿Entiendes? Como lo del tema Aitana que me enseñaste, que cambió la letra, que estoy para meterte. No. Ya eso, pienso que si yo fuera, si esa persona me interesara y yo fuera Aitana, estuviera haciendo una demanda no solamente por plagio, estuviera haciendo una demanda por daños y perjuicios, estuviera haciendo una demanda por degradación de imagen, por mil cosas. O sea, tenemos que partir para entender esto que Cuba, como tal, ha estado aislada del mercado de la música internacional. Entonces, como es lo que dice, esto es una jungla que no hay ley, que se polipa. Bueno, hay ley para los que están dentro de la empresa. Sí, pero ellos Para los están que fuera, del sistema. ellos están fuera de la outside the institucionalidad. system. Outside the system. Exactamente. Lógicamente, ellos creen que al estar outside the system, Son inmunes están en zona de confort. de confort. Todo está bien. No. Justamente por estar outside the system, estás en una zona donde en cualquier momento te puede pasar algo. Están más desprotegidos. Estás más desprotegido. Estás más desprotegido. Y entonces eso yo lo veo, primero lo veo triste. Me da mucha tristeza que la gente aquí, siendo nosotros un país muy musical, tengamos que llegar a eso, tratando de hacer llamar la atención a gente cuando no le llamamos la atención a nadie. ¿Entiendes? Esos artistas ni se inmutan. No hace mucho, por ejemplo, recuerdo temas como la charanga habanera. La charanga habanera llegó a tener, el intro de la charanga habanera era un tema de Tierra, Viento y Fuego. Así, ron. Un tema en los años 90, un tema de Tierra, Viento y Fuego. ¿Ya? Y después, cosas, por eso que te digo que no es nuevo. Después vienen con la misma charanga, cuéntame cómo te ha ido, y tú por aquí, yo por allá, que volá. Claro. Son cosas degradantes, es decir, no ayuda. Entonces, cuando en una entrevista, creo que fue Alexis Valdés, chocó con Juan y Junior, le preguntaron, ¿tú sabes que en Cuba hay un tipo haciendo esta canción que es de usted, de Cuéntame cómo te ha ido? Sí. Perfecto. Y le enseñaron lo que estaba haciendo. Tú por aquí, yo por allá, que volá. Y Juan y Junior lo miraron y dijeron, pero no sabemos quién es ese. Y esa fue la respuesta. Que no sabíamos que había alguien que existiera, que se llamara así, que estuviera haciendo un tema Sí, nosotros. está fuera de radar. Está fuera de radar. Y es triste, esa Claro. respuesta es más triste que Que no si, importa. que si se indignara, vaya. Claro. Sí, porque no significas nada para esa persona. O sea, no es nada. Ya se acabó la conversación ahí mismo. Alexis Valdés esperaba que pasara algo más. Sí, para la noticia, para coger la noticia. Exacto, y no pasó nada, ¿no? Ellos dijeron, no sabíamos que existía en Cuba un grupo que se llama, porque además ellos han estado aquí en Cuba, que existía en Cuba un grupo que se llamara así, ni que estuvieran cantando una canción nuestra, no sabíamos. De hecho, es uno de los factores más importantes por los cuales ya casi nadie viaja en Cuba. El otro factor importante por el cual la gente no está saliendo de Cuba es el quietismo. Es decir, que todo el mundo sigue haciendo lo mismo.
Y otro es esta degradación, es esto que está pasando. Nos están viendo como falta de respeto, como gente. Uno cualquiera. Ya, entonces nos están aislando. No estamos, nadie, por lo menos ellos, que yo creo que tienen más condiciones, todos estos muchachos que tú me estás hablando, tienen más condiciones para insertarse en la industria de la música a nivel mundial que la mayoría de las orquestas. Claro. Pero están haciendo todo lo contrario. Tienen la aceptación, pero no lo están haciendo bien. Pero no están aceptando cómo es que funciona la industria fuera de Cuba. Entonces no se inserta. La industria lo que hace es, si me falta el respeto, te aparto. Claro, te aíslo. Te aíslo. Y ellos sí tienen mecanismos para aislarte. No te oye nadie. A no ser nosotros los cubanos y los cubanos nostálgicos. ¿Ya? Entonces, no te oye más nadie. Ya, es como una barrera, un muro que fabrico alrededor de ti. Se acabó. Ya, lucha tus 2 millones ahí, mantente creyéndose que ese es el mundo y ya. Inclusive una cosa que quería comentarte desde gente de zona. Creo que Cuba se ha aislado mucho más en la música. O sea, Cuba está aislada musicalmente. De hace un tiempo para acá no ha salido un artista nuevo de Cuba. Yo pienso que Gente Zona es una excepción. Sí, te digo, de la desde regla. gente de zona. Después de gente de zona, veo que no ha venido más nadie, ningún artista cubano. Entonces Cuba cada vez se va aislando más y aislando más y aislando más. Mira, no hace mucho, hará unos años atrás, yo choqué con un productor que él vino buscando proyectos a Cuba. Estuvo 20 días viendo proyectos por muchos lugares, incluso viajó a la isla viendo proyectos, y a los 20 días, bueno, ¿qué? Y él me dijo, no encontré nada. Me dio mucha tristeza para mí, porque él me dijo, no encontré nada que llamara la atención, ni encontré nada que tuviera personalidad propia, que tuviera un yo, que tuviera algo que esencia mostrar, personal. un yo como producto que mostrarle al mundo, ¿entiendes? Había mucha gente haciendo lo mismo con lo mismo, había mucha gente, es decir, no, se fue a los 15 o 20 días sin encontrar nada. Así me dijo, a excepción de Gente Zona, que es al que más le veo un yo propio, Claro. no encontré más nada. Muchos estamos cayendo en imitar a los puertorriqueños. Entonces, cuando tú, que eres, yo por ejemplo, que soy habanero, que no es mi modo de hablar, yo tengo que decir, oye, mira, ¿qué te gusta? Ya yo no hablo así, ¿entiendes? Claro. Ya dicen, ese no eres tú. Todavía, si fuera un santiaguero o un guantanamero, es creíble. ¿Ya? Y los santiagueros y los guantanameros no están haciendo nada de eso. Están en otra historia. Fíjate que los que hacen mofa todavía no hay ningún santiaguero ni ningún guantanamero. No, todos son aquí en La Habana. ¿Ves? Entonces, que pudieran darse más el lujo todavía, porque culturalmente están más cerca. Más pegados a los igual. Sí, de hecho, culturalmente pertenecen a aquella cultura, Exacto. no a la nuestra, que es más pegado a No los Estados Unidos, ¿no? Ellos sí pertenecen a aquella cultura y sin embargo no están haciendo eso. Entonces eso da al traste con que la industria cada vez más nos va a apartar. A las orquestas y a los grupos que están institucionalizados por estáticos y quietos, Están apartados. apartados, no tienen nada nuevo que mostrar, y a los grupos que sí pudieran insertarse por hacer estas cosas. Es como que tú seas el rebelde sin causa, no quieren rebeldes sin causa, gente no controlable en la industria. Claro. Todo el que está dentro de la industria, la gran industria de la música, los Daddy Yankee, todo eso son controlables por los grandes CEOs. Manejables y controlables. No quieren gente. Como Lo dicen. mismo pasa aquí con los raperos. Le dicen, coño, porque no me invitan ni a festivales ni me invitan aquí. Ahora mismo estaba una bienal, no me acuerdo de qué, una bienal que se iba a dar próximamente en Cuba y apareció en Instagram la agencia cubana Rap. Los raperos ya no van a participar en el evento ese, en la bienal, no me acuerdo de qué. Era el libro, una historia, ya no van a participar. Porque no eres controlable. Si yo te invito y de buena primera yo estoy controlando que me salga bien mi espectáculo y de buena tú primero tú dices, oye, ¿por qué yo me hago una marea a alguien?
ya no te controlo, mano. Claro. No te vuelvo a invitar más porque me puedes echar a perder mi trabajo. Entonces, lo mismo está pasando. Como ustedes están así al garete, ¿ya? Amén de que la música no tiene altos presupuestos de chura, Claro. no de dinero, de que no se note una chura profesional, porque si tú oyes el saxofón de Lin Pao con el saxofón del otro, No tiene nada que ver. no, y además se ve burdo. Claro. Se ve como si hubieran puesto 4 palitos y de MIDI Exacto. sin una cultura del detalle de que tú digas, bueno, déjame que se parezca igual, para resaltar aquel saxofón, coño, qué lindo, como me gustó aquel tema, pero se ve hasta más burdo, más infantil, Sí, sí, más de palo. exacto, y entonces no ayuda, no te ayudas, tú mismo no te ayudas. Si tú vas a hacer algo de eso, hazlo, trata de mejorar La obra original. la obra No, y original pide un para que, permiso, esa es la otra. amén de eso, pero bueno, al menos si no tienes el permiso, trata de mejorar el original, para que por lo menos aquel quizás se sienta orgulloso de que, wow, mira mi obra, coño, me están recordando. Puede ser. Aunque te digo, ellos no viven eso. Mira, hay un fenómeno nuevo que se está dando entre los productores. Hay mucha gente fabricando bancos de sonido. Sí. ¿Ya? Bancos de sonido. Y te dicen, úsalo. Eso está ahí, lo puse para que lo usara. El banco de sonido ya con los loops, sobre todo en reggaetón, se está haciendo mucho. Y man, ya tú lo usas el reggaetón, y ahí tú lo coges y te dice hasta el número 85 de beat per minute y se usó en el tema tal. Y te lo suben para que tú descarga el Freedom Lab, lo descargues y lo uses. Pero todo eso es como, ellos lo están haciendo como tirar una caña de pescar. Exacto. Ajá. Y lo dejan ahí. Un buen día vienes tú, usaste este luz, te pegaste, eso es mío. Es como tirar una caña de pescar al agua. Hay quien pique eso grande. Tócala. Hasta es que los pescaditos. ¿Quién pica y se hace grande? Es como tener una inversión a futuro. Claro. Es una inversión a futuro. Ah, no hay nadie que se haga grande, bueno. Pero alguien un día le va a dar algún tablazo, aunque sea casual. Voy para arriba de ti. Porque la mayoría de ellos están viviendo de las demandas. A Bruno Mars no lo dejan, bueno, es que es imposible dejarlo descansar. Están comiendo mucho. Ahora yo estaba viendo un tema, no me acuerdo de qué artista, y era un tema de una película de los años 70. Pero bueno, todavía era tal cual. No trató de hacerlo. Le puse el mismo acento ese sesentero, es lo mismo. Lo único que sale la voz de ella. Pero este mismo era Camila, ¿cuál es el temita este que está ahora en lista de Camila? Es Camila Cabello, ¿no? ¿Cómo se llama esta? Era Camila Cabello, el temita con el africano. No, es Selena Gómez. Selena Gómez, pero Selena Gómez invita al muchacho. Sí, le dice, ven para acá. Claro. Tú aquí. Así sí, es un acuerdo. Sí, claro, un featuring, exacto. Lo mismo le pasó a Daddy Yankee con la canción de Informer. Sí, con calma. Ese. A ver, le vas a cambiar la letra, ojo. Sí, claro. Le vas a hacer unos cuantos cambios. Pero está activo ahí. Ya con todo con el hombre. Pero el hombre cuando lo entra a cantar, canta Informer como es original. Ojo, que ella es un artista, Snow es un artista que ya no se dedica a la música, canta de muy de vez en cuando porque él está en el negocio inmobiliario. De hecho, tiene un programa de Discovery que es esto sobre la remodelación de casas, cómo él coge una casa que la compra más barata y después la remodela y la vende más cara. Él tiene un programa de Snow. Ya, él está en otro negocio. Pero aún así le tuvieron que pedir permiso. ¿Ya? Entonces no acabamos de entender este tipo de cosas. Y si queremos adentrarnos a la industria, no podemos faltarle respeto a donde nos queremos meter. Eso es como tirarle piedra al barco donde te quieres meter. O tirarle piedra al cristal de la casa donde tú quieres vivir. ¿Entiendes? Está mal. Está mal. Yo creo que nosotros los cubanos tenemos creatividad para no tener que apelar a nada de esas cosas. Creatividad y tiempo. Porque aquí no tenemos ningún tipo de presión. Ninguna de esa gente que hace música tiene ningún tipo de presión para estar
teniendo que llegar a esos extremos. Todavía si tú me dijeras, eres, no sé, Bruno Mars, que lo voy a seguir cogiendo con ellos en India, que tiene que estar haciendo esto y esto y esto, y tiene una canción detrás de otra porque tiene que mantener determinado rating. Todavía yo digo, ya. Vamos a pasarle un pañuelo tibio, vaya. Pero en este caso no. Claro. O sea, aquí tú no tienes presión de tiempo, de nada, no hay nada. Tú no tienes que pagar los billes por esto, ni pagar impuestos sobre la Están ganancia. viendo la revolución, como dices tú, para estar en eso. Coge calma, prepara algo con seriedad. ¿Quieres llegar al lugar donde está la gente seria? Trabaja con seriedad. Haciendo relajo no vas a llegar a donde está la gente seria nunca. ¿Entiendes? Prepara un trabajo serio. Infórmate sobre los derechos. Que ojo, aquí ahora los derechos con eso van a estar junto con los derechos de autor. Derechos con eso, cuando viene a ver una bailarina o una persona que sale atrás del video, te va a demandar. No, pero es tiempo que pase eso para que o sea, los cubanos, los artistas se preparen para incursionar en ese mercado. Porque muchas veces los coge de sorpresa de hoy, una cosa que te quiero decir, y después chocan con la verdad. Y es más duro a veces chocar cuando tú sales y de pronto vamos a verte y te dicen, es que va a ser peor, porque el día, hipotéticamente, que pasen esas cosas, no es como que te va a tocar ahí, oye niño, eso no se hace más, no te va a tocar. El zarandeo te va a eliminar y nos vamos a quedar sin nadie. Claro. No es que te van a tocar y te van a decir, oye, caquita, no se hace más. Sí, en serio. ¿Ya? Es que el sistema va a venir y te va a venir como un tsunami. No, a barrer y a eliminar. Todo esto se va, ¿verdad? Es verdad. No te van a regañar. El sistema va a quitarte y a apostar por gente nueva que no lo haga. Pues no es que no estoy hablando de que quita al mofa ni el reggaetón. Quita a quien lo hace. Ahora búscame a alguien que venga con otra historia nueva. En Estados Unidos está pasando esto con la gente del trap. Ahora cuando tú revisas las últimas listas de Billboard, si salen 1 o 2 raperos, es mucho. En el top 50 está Drake con 21 Savage. Ya. Y existe otro, pero está haciendo un rap romántico, el tipo tocando piano, que está ascendiendo en la lista. Ya. No quieren pistola, ni tiro, no. Ni nada que denigre, nada de eso. No, porque además estamos en crisis, hay problemas en el mundo. ¿Tú crees que voy a seguir oyendo problemas? Claro. En Estados Unidos todos los días hay un tiroteo en una escuela. ¿Tú crees que voy a oír hablar de un tipo que me está hablando que anda con una KM arriba? No, si lo que estoy es para que se acabe eso. La sociedad norteamericana está quedando muy polarizada por esas cosas. Entonces, los raperos han venido a desaparecer de las grandes listas. ¿Quiénes están subiendo en la lista? Porque además sigue siendo una sociedad polarizada. La gente de la música indie, country, pop, folk. Son la gente que están subiendo en la lista. ¿Ya? Son la música country la que está yendo, ¿no? Los blancos. Y cuando tú ves los temas, son temas románticos, de amor, relajantes. Existe una naturaleza detrás, un tipo montando a caballo. Sí, algo lindo para que la gente se relaje. Exacto. ¿Entiendes? Ahora mismo la gran tendencia es hacia la música down tempo. Por ejemplo, la música que... Por ejemplo, esta artista que se llama CZA, el 70% de sus temas son como R&B lentos. Muchos están haciendo esta música muy, muy calmada, porque ya no quieren esta música. Y sigue gobernando el funky house, el electropop. Uno de los BTS está en primer lugar de la lista. Uno de los integrantes de BTS, lo que dice que el mercado asiático sigue comandando. ¿Ya? Pero todo sin mucha falta de respeto. Aparecieron 6 o 7 canciones que son canciones originales de otras personas, pero ninguna es altisonante,
ni ninguna trata de pasar por encima del radar. Viste, yo estoy faltando de respeto a como me da mi gana, yo sí puedo. No, eso no te pasa. ¿Ven? Están dentro del radar. Te vas al radar. Lo voy a hacer con discreción y con educación. Eso es lo que está haciendo la industria. ¿Entiendes? Amén de que cuenten con los permisos respectivos. Ahí sí hay que... Sí, ahí, eso no es la selva, como dices tú. ¿Entiendes? Ay, Joel, para cerrar, ya hay un fenómeno bastante interesante aquí que pasó hace tiempo. Fenómeno de Omid Dani. No sé si te acuerdas de ese momento. Literalmente ellos plagiaron canciones de Wiz Khalifa, las calcaron los ritmos. Y yo vi que Omid Dani llegan a una lista de Billboard latino en Estados Unidos. ¿Qué pasa con ellos como tal? O sea, ¿por qué no se demanda a Omid Dani? Desde tu punto de vista. Por el mismo fenómeno. No son nadie para la industria. No están en el radar. No están en ese radar. Yo creo que si, lo de estos muchachos fue un poquitico más, yo lo vi más denigrante todavía. Porque fueron robos a mano armada. Y discos enteros, fue un disco entero, me Sí, acuerdo. a mano armada. ¿Qué los elevó aquí? El chisme. Oye, hay uno allá que le dijo que lo iba a matar, que si esto, que... Sí, claro. El La chisme. ola, le gusta el cubano, el chisme, que si esto, que saqueo, El que si brete. no, el brete. Hubo un rapero también de poca monta, de la edad, tampoco era nadie trascendental, que les dijo, si vienen para acá, yo sí de... Pero realmente estuvieron un tiempo aquí, me acuerdo. Sí, bastante tiempo aquí. Un tiempo aquí, y cuando salieron, nadie nos hizo nada. No interesas a la industria. ¿Qué tengo para quitarte? Nada, es que exactamente. No me interesa tu calzoncillo. Sí. No me interesa tus pantalones. Ellos no van a salir a hacerse una demanda cuando no te van a sacar nada. ¿Para qué voy a perder mi tiempo pagando la abogada en un tribunal cuando no tienes para pagarme lo que yo solicito? Perfecto, yo te puedo decir 4 millones de dólares y cómo tú me pagas 4 millones de dólares. Te vas a poner a trabajar friendo croquetas en una cafetería y lavando platos. No me vas a pagar hasta el año 2500. Claro. Entonces no me interesa. Eso no me hace un daño, no me hace, es un rasponazo. Claro. Es un rasponazo para mí, no es el gordo, no es pollo, el arroz con pollo. Por ende, ¿qué es lo triste? Sigo diciendo lo triste. Incluso hasta los más no es de interés. Lo mismo le pasó a Chocolate con una canción de Silver Rodríguez. No me acuerdo, sí. ¿Cómo se llama la canción esa? La Silver Rodríguez que yo El le... necio, que es la canción, ¿no? La que yo me acuerdo. Me vienen a convidar a arrepentirme. Esa que él la cantó. Chocolate la cantó de reparto. Ajá. Es decir, aún estando aquí, no importa, ¿entiendes? No importa. Porque a la larga resulta más perjudicial para ese supuesto artista que beneficioso. Fulano fajándose con un mataperro, mira esto, Claro. que tú haces, y pierdes credibilidad, pierdes imagen. Y como están las noticias, que al momento de cualquier cosita, todo el mundo tiene una cámara, ya salen por todos lados. Ujú. Sale discutiendo con uno en medio de la calle, no ganas nada. Claro. Entonces ni te metes en eso. No te metes en eso, prefieres darle paso. Dale paso, que eso ni siquiera es un arañazo. No se nota, Pues, es que eso ni me pasó por el lado. ¿ya? Claro. Que fue lo que vi de triste con Juan y Junior en el caso de la charanga banera. Ellos se enteraron en ese momento que existía una charanga banera. ¿Quiénes son esos? No sabía que existía un grupo que estaba haciendo una canción nuestra en Cuba. Quiere decir, no les importa. Y Juan y Junior están sentados en su casa hace rato y no les importa. Y Alessio Valdés, que pensaba que iba a ser un programa completo de eso. No pasó nada. Ay, Ellos rápido cortaron eso. Entonces, creo que es eso. A mí esas cosas me dan más tristeza claro. que ponerme, wow, qué malo. Sí, claro. No me dan por ponerme, me da una tristeza que nosotros, gente joven, está haciendo esas cosas sin creatividad ninguna. Porque eso hace, y aquí viene otro problema, hace que
que ya esa gente no quieran venir aquí a ver a nadie. Y aquí hay gente con talento y para sacar la cabeza bien Es que por el agua. Lo que te decía, las papas podridas están manchando el saco. Están manchando el saco. Entonces, no, si están copiando, no sirve nada. No, allí no vayas nunca allí, que ahí no sirve nadie. Es que yo me doy cuenta que muchas personalidades cubanas en el exterior le dicen que el hecho de ser cubano tienes un -5 en cualquier cosa. Sí. Mira, los productores afuera, ellos dicen, ¿pero dónde fue hecho esto? En Cuba. Y ya, automáticamente. Aunque venga una obra de arte de Leonardo da Vinci dentro, pero ya están prejuiciados. Nada de eso, nada. Sí, por culpa de todo esto que están manchando. No, bueno, la culpa en realidad no empezó con ellos, empezó con las orquestas. Sí, claro. Ya suenan ustedes, Cuba, nada, eso suena mal, eso no. No dicen Se que quedó mal estancado en tocan. el tiempo. No dicen que mal tocan, dicen que mal suenan. Claro. Sí, lo ven como una especie de museo antiguo. No, ni siquiera como un museo antiguo, porque en un museo antiguo se ve el Aragón. Museo antiguo es la Failde. Claro. Son museos antiguos que todavía se visten con zapatos dobletones, ese tipo de cosas. ¿Ya? Esa gente son un museo. Sí, claro. Andante. Pero no es, por ejemplo, los Bambán o la Rebel. No. Para ellos, esos son gente que se quedaron frisadas, congeladas en un tiempo. Y que ya dieron en su mentalidad lo que tenían que dar. Es que no escuchan nada de Cuba. Cuba se frizó, como dices tú. No escucho nada nuevo que está en Cuba, nada está sonando. ¿Para qué, es que ni nosotros estamos escuchando nada nuevo aquí. ¿Qué voy a buscar ahí? ¿Qué es lo nuevo que estamos escuchando de Cuba? En Cuba. Sí, lo reparto. Exacto. Que vuelvo y lo repito, pudiera ser, de hecho, yo lo catalogo como parte de la música cubana del siglo XXI. Yo no le he hecho, sí, forma de hacer esta música no la excluyo. Yo la veo como una mirada moderna de lo que somos antes, del son, de la timba, claro, de esas cosas. Yo lo veo como una mirada moderna, pero el mismo ejecutante está como autoflagelándose. Yo quiero morirme, ¿entiendes? Si ya estás haciendo algo que es más novedoso que lo que está, sigue haciendo algo novedoso con lo otro, con las letras, sigue haciendo algo novedoso con la producción musical, sigue haciendo algo novedoso con las creatividades, ¿entiendes? No es que tú te subas por aquí y lo que hiciste con la cabeza lo destruyas con los pies después, claro, ¿entiendes? Y es lo que veo. Entonces la mayoría de los productores internacionales ya saben que aquí no pueden venir a buscar nada. Sí, porque no han escuchado nada. Si yo no escucho nada en un lugar, ¿para qué voy a ir a buscar ahí? No, pero además ya ellos saben más que nosotros nuestros puntos débiles. ¿Ya? ¿Para qué? Entonces, ¿quiénes quedan viniendo aquí? Sellos disqueros de quinta, de sexta, de séptima. Sí, en el caso de está diciendo Planet Record. Planet Record trabajaba antes con Aventura, con artistas internacionales. O sea, yo me pregunto, ¿qué hace Planet Record aquí? Cuando está a un nivel, eso significa que el tuerto es entre los ciegos, como yo. El tuerto es entre los ciegos. Pero de todas formas, no es ni Warner, ni Universal, ni Atlantic Records, ni Sony, ni es Motown. No es nada de eso. Es como yo le llamo a esas cosas de sexta, séptima, octava categoría. Cosas que son tres gente que quizás... Hay muchos sellos disqueros aquí que están funcionando que son tres gente en la sala de una casa en medio de Italia, claro, y se dicen que son un gran sello disquero. ¿Ya? Entonces vienen, te dan 100 pesos a ti porque saben que nosotros abrimos los ojos como dos chapas de refresco con 100 pesos. Sí. Se aprovechan de eso. No, que nos conocen mejor que nosotros mismos. Ellos saben que no, sí, coge esto y te lo voy a poner en una cuenta y tú creyéndote que tú... ¡Wow! Ahora sí voy para la fama. No pasas de ahí. Claro. Llevamos décadas, primero con el rap, con los trovadores, no sé, y ahora después con los reggaetoneros, y ahora con la gente de este género, de Monfa, llamada Monfa, y sigue sin que nadie saque la cabeza fuera del agua. No aparece nadie. Sí, va a salir por lo que veo.
Y los que tenían supuestamente la cabeza fuera del agua, que eran las orquestas, ya ahora están hundiéndose. todas con la cabeza dentro del agua. En caída libre. Posiblemente con la cabeza más dentro del agua Que los otros muchachos. que los bebecitos, el otro y el otro. ¿Entiendes? Nuestras tantas. Porque sencillamente, unos por una cosa y otros por la otra, es decir, a mí me da gracia porque la gente en Cuba quiere ganarse un Grammy, pero nadie quiere hacer lo que hace falta para ganarse un Grammy. Pero por otro lado, estamos haciendo todo lo posible por aislarnos de ese mundo. Nada, pero eso es allá afuera, no, pero no, aquí no. Nosotros aquí adentro hacemos esto, allá afuera ocurre de otra manera. Afuera funciona de otra forma. Vaya. Entonces no. Aquí es a la selva. Entonces te vas a quedar en la selva. Claro. No vas a ir al mundo nunca. Porque al mundo hay que ir con las reglas y las leyes del mundo. No es la selva. Tú no puedes llegar a imponer aquello allí. Cuando ya aquello está fabricado hace muchas décadas. Y funciona bien. Y que le funciona. Están tratando de ordenar todo esto. Están atacando mucho los derechos de autor, los derechos conexos. Por ende, va a llegar un momento que sin darse cuenta, mucha gente que está desconectado del sistema y que no se está informando de por dónde van los tiros, se van a encontrar con una pared delante. Pero si ya hasta ayer estaba haciendo esto y ya no, ya no, man. Ya no. Y entonces ahora nos va a pasar como con la pandemia, que nos van a coger en cuero con una mano adelante y la otra atrás. ¿Ya? Entonces yo eso lo veo como, repito, lo que más me da es tristeza. No puedes culpar a nadie. Entonces cuando, para colmo, estás haciendo lo que te da la gana y no te estás informando. Cuando venga, es como que tú vayas a 150 y quieras coger más velocidad y vayas a 200 y 250 sin darte cuenta que esa calle tiene un muro final. Cuando veas el boom, te vas a chocar. Y tú estás mirando para el lado. No, esta calle, olvídate de eso, esta calle, ¡pah! Y te vas a matar. Así mismo es. Pero bueno, profesor, gracias por acceder. Nos vemos la próxima. No se olviden de suscribirse al canal, darle like y compartir, que les voy a estar dejando el link del maestro de hoy para que ustedes saben. Nos vemos.